Diariamente recibo todo tipo de mensajes y aunque no tengo el tiempo para dedicarme a responder cada uno de ellos, por lo menos a algunos de ellos me dedico un poco de tiempo para poder responder algunas inquietudes que las personas tengan. Mas algunos mensajes realmente son muy interesantes, otros alarmantes y asustadores. Uno de ellos, hace un tiempo atrás, me escribía diciendo: pastor, no sé qué hacer porque me siento en una encrucijada. En mi iglesia tenemos un profeta. Ese profeta, una noche después del culto, me dijo: he tenido una visión donde Dios me ha pedido que tú puedas separarte de tu marido y puedas casarte conmigo. Esa visión pudo venir de Dios. Y ella decía: ¿es posible que Dios me esté llamando para ser esposa de ese profeta? Entre tantas otras cosas que me compartió, yo pude explicarle un momento que muchos, aunque se autoproclamen profetas en esta tierra, no son profetas de Dios. ¿El don de profecía existe? Claro que sí. Y Jesús nos advirtió de que tengamos cuidado de los falsos profetas. Mas, ¿cómo identificar un profeta verdadero? ¿Cuáles son las características que la Biblia presenta? ¿Puedo confiar en cualquier persona que dice ser profeta? O comencemos definiendo quién es un profeta. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Me alegra que puedas estar allí acompañando este programa y qué bueno que dediques un tiempo específico para el estudio de las Sagradas Escrituras. Como siempre, pedimos que la palabra de Dios pueda darnos las respuestas para nuestras mayores interrogantes. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre las doctrinas en las cuales está basada nuestra fe. Con el tema de hoy estaremos cerrando por lo menos la cuarta doctrina que ya venimos estudiando desde hace un buen tiempo atrás, la doctrina de la Iglesia. Este será el último episodio hablando sobre esa doctrina. En el próximo episodio hablaremos ya sobre otra doctrina y otra creencia. Eres bienvenido, grande abrazo para ti donde estás y que Dios pueda bendecirte en gran manera y especialmente Él pueda suplir tus necesidades y llenar tu corazón de acuerdo al deseo que tú tienes de buscarlo. Bienvenidos amigos, vamos a un nuevo capítulo de esta temporada. Hoy vamos a hablar sobre el don profético. Hoy también está muy de moda el hecho de tener a varios autoproclamándose profetas. ¿Existe hoy profecía? ¿Existe don profético? ¿Quién es un verdadero profeta? Vamos a abrir la Biblia y como siempre, antes de hacerlo, vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra y encontrar en ella un mensaje puntual para nuestra vida. Ayúdanos hoy para que podamos identificar a través de tu palabra en quién podemos confiar si es que tienes profetas para este tiempo. Por eso, danos la claridad necesaria, ilumina nuestra mente y ayúdanos a aceptar esta verdad. Ayúdanos para que podamos tener un compromiso con tu palabra, más allá de que cualquier ser humano se levante autoproclamándose, diciendo que recibió una nueva revelación. Ayúdanos para ser cuidadosos en analizar todo aquello que escuchamos y todo aquello que creemos, para que nuestro fundamento sea solo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero comenzar diciendo que no existió un tiempo con mayor analfabetismo bíblico que el nuestro. Hoy existe tantas maneras de entretenerse que no existe tiempo para una educación correcta. Y cuando se trata de vida espiritual, la mayoría de personas tercerizan su salvación y su conocimiento de salvación. Hoy vivimos en medio de tanta información, que si queremos saber algo,
apenas colocar nuestra pregunta en una página de internet, puede resolvernos a solo un clic. La pregunta que debemos hacernos es, ¿la respuesta es fidedigna? ¿La respuesta es correcta? ¿Cuál es la fuente? Inclusive, dentro de las noticias que circulan, ni siquiera podemos confiar en todas, porque muchas son apenas falsas noticias. Muchas son manipuladas, alteradas, otras usan solamente para alarmar a las personas y la gente sigue tendencias porque tiene la mayor cantidad de visualizaciones, porque es el contenido que más se comparte, o porque un youtuber, un referente, una persona que creció en el medio, es mediático, lo dice, y las personas creen sin averiguar, sin sustentarse y sin ir a la fuente. ¿Cuántas veces de manera irresponsable hay gente que comparte cosas que no son verdaderas? Simplemente porque alguien lo dijo. Por eso vivimos en un tiempo de analfabetismo bíblico. La gente ya no va a la fuente. La gente solo quiere escuchar y cree todo lo que se dice por allí. Se dice algo de alguien, eso yo creo. ¿Quién lo dice? Lo dice fulano. Cuando nosotros necesitamos tener una base sólida, ¿quién lo dice? Dios lo dice. ¿Cómo sé que Dios lo dice? Su palabra lo dice. La Biblia lo dice. Escrito está. No es lo escuché, es lo vi, lo leí. Esta es la base sólida. Este es el fundamento de nuestra fe. Entonces hoy vamos a hablar sobre el don profético y cómo necesitamos estar siempre alertas, porque cada vez van a surgir nuevas profecías, nuevos profetas, nuevas cosas del cual necesitamos estar atentos para no creer en todo lo que circula. ¿Correcto? Muy bien, en nuestra lección de hoy, que está dentro de la doctrina de la Iglesia, hoy hablaremos sobre el don profético o el don de profecía. Vamos primero de manera general a definir el concepto y luego nosotros ya vamos a desarrollarlo. Concepto general. Las Escrituras revelan que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. ¿Correcto? Incluso ya estudiamos en el tema anterior sobre la diversidad de dones, ¿verdad? Y dentro de esos dones estaba considerado la profecía. De paso, ¿cómo nosotros tenemos las Escrituras? Por el don profético. Don profético es Dios revelándose al ser humano a través de las Escrituras. ¿Mas quién escribió las Escrituras? Un profeta. Alguien que tuvo una relación estrecha con Dios y Dios le comunicó un mensaje que el profeta lo expresó en sus palabras. Es por eso que a veces para nosotros puede parecer poco simple, complicado, confuso, pero cuando leemos la Biblia en su totalidad vemos la unidad y la coherencia. Si no entiendo aquí algo, otro lo va a esclarecer mejor, porque la Biblia tiene una unidad completa. Sin embargo, cada profeta expresó aquello que vio en sus propias palabras. Y el lenguaje humano siempre será imperfecto para poder describir el mensaje perfecto de Dios. Por eso es que la Biblia tiene doble naturaleza. Divina, porque es inspirada por Dios, pero humana, porque es escrita por hombres. Mas aquel mismo Dios que inspiró fue también aquel que condujo, aquel que dirigió, para que la palabra de Dios, aún en lenguaje imperfecto, pueda llegar de manera clara, sin que éste esté distorsionado del plan de Dios. Entonces, Dios inspira al profeta. El profeta recibe la revelación de Dios, escribe el mensaje de Dios, y el mismo espíritu que inspiró al profeta ahora nos ilumina a nosotros para comprender lo que dice la Biblia. Es interesante todo este proceso, ¿no? Nosotros no podemos ser inspirados, somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender aquello que fue revelado a través de los profetas. Entonces la profecía tiene una parte importantísima en la comunicación de Dios con el hombre.
Las Escrituras revelan que uno de los dones del Espíritu Santo, de la profecía, los profetas desempeñaban un papel vital, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque es a través de los profetas que Dios brindaba orientación, instrucción, ánimo, consuelo. La tarea de un profeta no era simple, era muy complicado. Muchas veces ellos tenían que encarnar el mensaje. Vemos Isaías, Jeremías, muchos de ellos tenían que llevar un mensaje no hablado, actuado. Vemos a un profeta con un yugo sobre la cabeza. Vemos a un profeta caminando descalzo por las calles. La tarea de profeta no era simple, además eran rechazados por el pueblo. Vemos profetas que fueron encarcelados, en fin. Por eso uno de los profetas incluso intentó huir de Dios, Jonás. Dios le mandó para Nínive y él fue para Tarsis. Y bueno, en el libro de Jonás encontramos toda su historia. Aunque el pecado haya interrumpido la comunicación cara a cara de Dios con el hombre, según Isaías 59:2, Dios no perdió la intimidad con las criaturas, lo desarrolló a través de una nueva forma de comunicación. Bueno, el ser humano fue creado para relacionarse con Dios. Por eso es que cuando no tiene relación con Dios, no importa lo que consiga, siempre estará vacío. El ser humano era pleno cuando podía hablar cara a cara con Dios. No había pecado. Cuando entró el pecado, ¿qué es lo primero que quebró? La comunicación. Adán se escondió. Dios le llamó. ¿Dónde estás? Tengo miedo, Señor. Tuve miedo, por eso me escondí. Bueno, a partir de allí comienza cada vez la comunicación con el hombre a ser más distante. No porque Dios no quiere comunicarse, sino porque el ser humano no quiere más comunicarse con Dios. Cuando vemos ahí en el Sinaí, el pueblo le dice a Moisés, Moisés, pide por favor que Dios te hable a ti y tú háblanos a nosotros. No queremos escuchar la voz de Dios. Es muy fuerte, para nosotros nos da temor. ¿En qué momento nos dio tanto miedo? Pecado. Por eso dice que el pecado abrió un abismo, una brecha. El pecado escondió, dice, a nosotros escondió el rostro de Dios. No porque Dios no quiera revelarse o comunicarse, sino que el pecado nos distanció tanto que la presencia de Dios, en lugar de producir ternura, amor, compañerismo, nos produce temor, miedo. Primero no quiso ver más el rostro de Dios, luego no quiso más escuchar la voz de Dios, y de allí Dios tiene que levantar a hombres y mujeres, quienes sí estaban dispuestos, quienes sí podían tener una relación estrecha, y los levantaba. A esos los llamamos profetas. Los profetas eran personas que Dios levantó en el tiempo para ser portavoces del mensaje que Él tenía. Vamos a encontrar profetas y profetisas, hombres y mujeres. Profetas que escribieron la Biblia y profetas que nunca escribieron nada. Natán, por ejemplo. Natán fue el profeta que fue para David y le dijo, tú has pecado. Pero no tenemos un libro de Natán. Tenemos otros profetas que no escribieron libros, mas fueron levantados por Dios, como portavoces de Dios para un momento. Muy bien, profeta es un portavoz de Dios. Aquel que tiene un mensaje, ya sea una advertencia, reprensión, o ya sea una visión del futuro, y Dios lo levantaba para momentos específicos. Y otra vez un énfasis, Dios levantó profetas y profetisas. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Vamos a encontrar allí una profetisa. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Dice entonces, fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda. Ya había allí una profetisa y fueron a consultar cuál es el mensaje de Dios, porque ellos encontraron el libro de la ley que había sido descuidado por mucho tiempo, ahí mientras Josías está limpiando nuevamente, ¿no?,
las cosas que había en el templo, encontraron ahí. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Vamos a consultar a una profetisa. Hulda. Otro ejemplo, Jueces capítulo 4, versículo 4. Encontramos aquí otra jueza, o otra profetisa, perdón. Jueces capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. ¿Cómo se llamaba? Débora. ¿Quién era? Profetisa, mujer de Lapidot. Entonces Dios levanta hombres y mujeres para dar un mensaje específico para un tiempo. ¿Correcto? Ese es un profeta levantado por Dios. En las Escrituras, el profeta es alguien que recibe comunicación de Dios y la transmite al pueblo. Y aquí viene un elemento importante. Los profetas no profetizaban por propia iniciativa. Cuando alguien se levanta diciendo cosas muy generales, siendo así, Dios me ha revelado que vas a tener bendición, muy general, ¿no? Y hoy a menudo los profetas que hoy se levantan hablan siempre generalidades. Dios me ha mostrado. Y aquí nosotros podemos identificar rápidamente cuándo es una profecía o cuándo realmente es alguien que tiene un mensaje de Dios. Primero, hay personas que dicen, Dios me ha revelado que el bebé que vas a tener es hombre o mujer. ¿Dios revelaría a otro algo así? No hay necesidad. Las revelaciones de Dios tendrían que ver con asunto de salvación y tendría que envolver un grupo. Porque todas las otras cosas que son de manera natural, Dios no revelaría. ¿Correcto? Dios me ha revelado que ahora que estás allí en la incertidumbre, en lugar de comprar carro negro, compres carro rojo. Dios no revela esas cosas. Dios me ha revelado que entonces, ese tipo de revelaciones yo no lo encuentro en ningún profeta bíblico. Los profetas cuando recibían mensaje de Dios, amonestaban, volvían a la ley de Dios, a las Escrituras, o amonestaban que vendría un juicio sobre o por la pecaminosidad o por la rebeldía o por la rebelión de algo. O como comencé hoy contando la historia de esta mujer que dice que un profeta le dijo, sepárate de tu marido. ¿De qué manera Dios podría revelar semejante cosa? Sin embargo, hay gente que se autoproclama y dice, yo recibí, Dios me reveló, Dios me habló. Pero un momento, ¿cómo Dios te habla? ¿De qué manera Dios te habla? Porque hoy Dios nos puede hablar a todos los seres humanos a través de su palabra. Esa es la palabra profética más segura. ¿Correcto? No es la intuición, no es que alguien se levante. Ahora, ¿Dios tiene profetas para el tiempo del fin? Sí, vamos a llegar a este punto. Pero hoy necesitamos evaluar cada vez que alguien se levanta diciendo tener alguna cosa nueva de parte de Dios. Vamos a analizar de qué manera Dios se puede revelar. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Profeta es inspirado. A lo largo de los años Dios concedió revelaciones de su voluntad a su pueblo, utilizando las personas que habían recibido el don profético. No todos escribieron un libro en la Biblia. Elías fue un profeta y no tenemos un libro de Elías. Eliseo fue un gran profeta, tampoco tenemos un libro sobre Eliseo. Juan el Bautista, Jesús dijo que no se levantaría otro igual a él, pero no tenemos un libro de Juan el Bautista. Tenemos un libro de Juan, el otro, el apóstol, el discípulo, no de Juan el Bautista. Entonces son personas que Dios levanta. Algunos de ellos son inspirados para un mensaje puntual en su tiempo y otros Dios inspiró para un mensaje que atravesaría todos los tiempos. Y aquellos que Dios levantó para que su mensaje pueda permanecer por todos los tiempos, ¿dónde vemos la profecía? En las Escrituras.
Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar varios libros que no aparecen. Por ejemplo, ¿dónde está el profeta tal? Todas las cosas que dijo. No, fue para su tiempo, fue para su momento, pero para nosotros no alcanzaría aquella profecía. No, Dios vio que no era necesario, solo para su momento. Listo. Por más buenas cosas que hayan hecho, Dios lo determinó así. Nosotros no somos los que determinamos en este asunto qué profeta escribe y qué profeta no escribe. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Es linda la palabra secreto, Dios revela secretos. Dios a través de la profecía nos da un adelanto del futuro. Por eso es que nosotros vemos que la profecía y la historia caminan juntos. La profecía es un adelanto de la historia y la historia es una confirmación de la profecía. Ambos caminan juntos, ¿no? Ambas caminan juntos, tanto la historia como la profecía. Y a través de la historia nosotros podemos comprobar que la Biblia es un libro sagrado. ¿Cómo es posible que Daniel en el siglo VI a.C., cuando solamente conoció 2 imperios, hable que la tierra, el mundo, solamente tendría 4 imperios? Imposible, humanamente imposible de poder entender. Ni siquiera él sabía todo lo que Dios le estaba mostrando. Ahora nosotros lo entendemos, pero para su tiempo esto parecería una locura. Y hay muchas otras cosas, ¿no?, que en la Biblia fueron reveladas, que hoy lo vemos, dice, claro, eso dice la Biblia, pero en su tiempo, cuando fueron mostradas, eso era inconcebible, imposible de suceder. Sí, Facundo. En la actualidad, nosotros, las personas que aprendemos y nos acercamos a Dios, podemos llegar a recibir ese don de la profecía. Lo escuché en un encuentro joven que tuvimos, fui invitado el año pasado y por un amigo había asistido y estaba un pastor hablando acerca de este tema, pero no a fondo como ahora. El don de la profecía, algo más o menos tenía una idea, pero no profundizamos como ahora. Bueno, vamos a llegar justamente a ese punto. Es que la profecía llegó a nosotros a través de las Escrituras. Y si Dios levanta un profeta en el tiempo del fin, no sería para decir algo que está fuera de las Escrituras. Incluso la Biblia va a presentar algunas características de un verdadero profeta, que eso vamos a estudiar ahora. Entonces, la revelación lo tenemos de manera completa. Si alguien se levanta y dice, yo recibí algo nuevo del Señor, a ver, cuéntame, ¿qué es lo nuevo? Y si aquello nuevo que dice contradice a la profecía ya revelada, o a los profetas que ya siendo revelados escribieron la Biblia, no es un profeta que viene de Dios. Si se levanta un profeta, vamos a evaluar, ¿pasa por estas características que la Biblia menciona? Si en caso pase, debemos escuchar su mensaje. Si no, simplemente ignorar. Pasa que por ahí veo en las redes sociales, algunas veces yo uso Instagram, y en Instagram muchas veces me aparecen, o en TikTok también, aparecen videos de unos predicadores que hablan distintas cosas diferentes, ¿no? Y bueno, uno va viendo, va leyendo, va aprendiendo y se da cuenta que muchas veces no es como uno lo ve en las redes sociales, sino realmente leyendo la Biblia. Yo creo que sí, como dice que va a haber también profetas que van a ser guiados por Dios, entonces yo creo que sí, en estos tiempos puede haber. La cuestión es que podamos identificar quién es correcto y quién es el falso. ¿Correcto? De eso vamos a ver sobre las características de un profeta. 1 Corintios 14:4 dice, el que profetiza edifica la iglesia. Dios dio el don de profecía para edificar la iglesia. El don de profecía se considera en el Nuevo Testamento como un don fundamental para el crecimiento de la iglesia. El don también promueve la unidad de los miembros y protege las doctrinas de la iglesia. ¿Cuántas veces el profeta tuvo que levantarse para poder corregir acciones y actitudes del pueblo? Eso no es correcto. Vuelvan, porque siempre el pueblo se desviaba. Vuelvan. La labor de un profeta en su amonestación, advertencia y predicción del futuro siempre era de volver a los caminos que habían abandonado. Siempre era eso, ¿no?
porque todos los mensajes que daban para los momentos específicos era porque se habían distanciado de Dios. Era por esa razón. Muy bien, Dios utiliza a los profetas para mostrar dificultades futuras de la iglesia, revelar su voluntad y de esa forma puede conducir a su iglesia en los periodos de prueba. Miren qué interesante. Dios predijo por medio de Juan que la iglesia pasaría por 1260 años de persecución. Apocalipsis capítulo 12 habla de un periodo donde la mujer es perseguida. Entonces, cuando el pueblo de Dios que estudiaba las Escrituras vieron de que eso estaba aconteciendo, primero, no era para ellos sorpresa. Y ellos también sabían que ese periodo iba a terminar. Entonces, ¿qué hace la profecía? Me adelanta para el futuro para estar preparado para enfrentar ese futuro. Cuando vino, por ejemplo, la pandemia del COVID, tanta gente hablando tantas cosas, ¿no? Este es el fin, aquí se acaba todo, Jesús ya está volviendo porque esto... Bueno, los cristianos, estudiosos de la Biblia, ¿qué cosa es lo que decíamos? Señales, no es el fin. El fin no es. ¿Por qué? Porque está dentro del paquete de señales que Jesús menciona en Mateo 24. Pero Jesús dice, sucederá hambres, guerras, terremotos, pestes, pero aún no es el fin. Nos alerta que está llegando, sí, pero no es. Porque la evidencia de que el fin llegó es Mateo 24, 14. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces hay gente que se alarma, ¿no? Gente que dice, un terremoto, Cristo ya viene. Nosotros sabemos que vivimos en el tiempo del fin, Cristo está volviendo, pero yo no voy a esperar un terremoto para decir Cristo viene. ¿Por qué? Porque señales no son dadas para alarmar. Entonces ahí viene el sensacionalismo, ¿no? De personas que allí, ante cualquier movimiento, ahí aparecen. Y claro, después aparece más incredulidad. ¿Por qué? Ahí aquellos comienzan a acelerar algunas cosas y luego no pasa nada. Y dice, bueno, esto es lo de siempre. ¿Yo por qué voy a creerte nuevamente si esto ha pasado siempre? Entonces la profecía me dice que va a suceder para que cuando suceda no esté alarmado, esté preparado. Ese es el fin de la profecía. Sí, Pastor, en la Biblia también hablan de falsos profetas. Por supuesto. Van a venir. Sí. ¿A Y qué se Jesús refiere dijo, con eso? tengan cuidado porque en el tiempo del fin se levantarán falsos profetas. Solo que hay un detalle. Si es que se levantan falsos, significa que también hay verdaderos. Aclarar dudas sobre todo sobre los falsos profetas, cuando el pastor indicó que si no están basados en la Biblia, no están en lo correcto, entonces son falsos. Pero así como hay falsos profetas, también hay verdaderos que están siempre guiados a través de la Biblia y de la palabra de Dios. Nos encontramos con personas que están confundidas o si bien saben, pero no, intentan llevar para otro camino, desviar del camino. ¿Cómo identificar al verdadero? De eso hablaremos. Hoy quiero una vez más ofrecerte un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza Yo Creo. Allí tú vas a encontrar también el contenido de aquello que estamos hablando aquí en esta temporada. Vas a encontrar las características de un verdadero profeta, cómo es que la profecía es necesaria para todos los tiempos y también para el tiempo del fin. Cómo es que a través de la profecía puedes ver los acontecimientos futuros sin alarmarte, sino estar preparado. Así que puedes solicitar este material, esta revista a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Al ingresar allí tu pedido, vamos a enviarte allí un link para que puedas llenar un pequeño formulario y te estaremos haciendo entrega de esta revista, ya sea digital o en formato físico, para que tú puedas disfrutar de este contenido. Envía un mensaje de texto o un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Muy bien, continuamos aquí con nuestro estudio. Entonces, algunas personas piensan que la profecía terminó, ¿no? Concluyó, o el don profético terminó con los apóstoles.
Incluso encontramos el último apóstol que escribió el último libro de la Biblia, Juan, revelando las cosas que ocurrirían en el futuro. Hablaría sobre la persecución, sobre el tiempo del fin, sobre cosas que acontecerían antes de la venida de Jesús, alianza de poderes, cosas que todavía no se han cumplido, pero que están registradas en la Biblia. Ahora, allí terminó el don profético, allí concluyó todo, y otra vez volvemos al concepto. Cuando las personas se distanciaban tanto de Dios, ¿a quién levantaba Dios? A un profeta. ¿Para qué? Para volver a los caminos que habían abandonado. Pero ustedes conocen que en la historia de la iglesia cristiana, cuando todo era perfecto al comienzo, desde el año 33 hasta el año 100, la fe era innegociable, la gente moría en coliseos romanos, prefería la muerte antes que negar su fe, fue cambiando. A partir del año 313, en el edicto de Milán, Constantino firmó un decreto de que los cristianos ya no son más perseguidos, sino tienen privilegios. Y a partir de los privilegios también ellos comenzaron a aceptar todas las cosas paganas que fueron entrando dentro del cristianismo. Hasta que llega el año 533 o el año 538, donde un poder nuevo comienza a estremecer a todo el mundo, y es un poder político y religioso. Esto no es nada secreto, esto está en todos los libros de historia, ¿verdad? Desde que Roma imperial acabó, fue destruida, desde que el César salió de escena, quien entró es el obispo. Y a partir del año 538 comenzó lo que la historia lo llama como la Edad Media, como la Edad Oscura, que se caracterizaba por condenar la Biblia y hacer todo lo que el Papa dice. Surgieron tantas tradiciones dentro de la iglesia. Un puñado, un poco de gente continuaba siendo fiel y leal, perseguidos. Hablemos de los hugonotes, los valdenses, personas en montañas. Ahí estaba la profecía cumpliéndose, la iglesia es perseguida. Pero no fue para siempre, porque luego de 1260 años, en el año 1798, acabó. Berthier, que era general de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI, lo encarcela y muere. A partir de allí, el poder perseguidor quedó silenciado. Parece que desapareció, pero no. Pasó un poquito más y en 1929 Mussolini nuevamente comienza a sanar esa herida, dando las 44 hectáreas que hoy se conoce como el Vaticano. Pero ¿qué sucedió durante esos 1260 años? La Biblia fue prohibida, la Biblia fue encadenada, la gente seguía exactamente lo que el líder religioso decía. Entonces, era necesario restaurar la verdad. Para restaurar esta verdad, Dios levantaría en el tiempo del fin un remanente. Y ese remanente, por eso es que en Apocalipsis el remanente tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿por qué esas dos características para el tiempo del fin? Porque esos dos elementos fueron pisoteados durante 1260 años. Entonces Dios levanta a un pueblo con un mensaje profético para restaurar las verdades que fueron pisoteadas, y junto con el remanente Dios levantaría una vez más, ¿qué cosa? La profecía. ¿Para qué? Para volver a las personas ¿hacia dónde? Hacia la palabra del cual se habían distanciado. Entonces vamos a ver en qué momento eso sucede. Dios concedió el don profético a Juan el Bautista para anunciar el primer advenimiento, y de modo similar podemos esperar que le envíe otro para proclamar su segundo advenimiento, o sea, para el tiempo del fin. Cristo alertó a la iglesia acerca del surgimiento de falsos profetas, Mateo 24:11, ¿no? Se levantarán, primero dice, falsos cristos, o sea, personas que dicen ser Cristo y no son, de eso ya vemos de tiempo en tiempo, pero también se levantarán falsos profetas. Cuando dice que se levantarán falsos profetas, significa que si hay falso, tiene que existir el verdadero.
No existe falso si no existe el verdadero. ¿Correcto? Entonces, si se levantarían falsos profetas, necesitamos entonces estar alertas para que cada vez que surge uno, podamos evaluar si realmente viene de Dios o no. Entonces, nosotros no negamos el don profético, porque sabemos que es un don del Espíritu Santo, que Dios conduce a la iglesia a través de un don profético. Sin embargo, lo que necesitamos es evaluar si es verdadero o si es falso. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer es iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerden que este texto es colocado después de la persecución de los 1260 años, que culminó en el año 1798. A partir de allí, nosotros entendemos que comienza el fin, el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin, Dios levanta un remanente. El dragón se llena de ira contra la mujer, pero se va a hacer contra la mujer, es contra la iglesia, pero se va a hacer guerra contra el resto. Resto es remanente de la descendencia de ella. Este remanente es el pueblo que Dios levanta en el tiempo del fin. Tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. Allí dice, el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. Ahora, qué interesante. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Juan, el último profeta bíblico? En el tiempo del fin, la guerra va a ser más intensa. Se van a aliar poderes, van a perseguir al pueblo de Dios y hay cosas que todavía no se cumplen. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 necesitamos analizar de una manera cuidadosa. Ahora, ¿qué sucederá? En el tiempo del fin se levanta un remanente. Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ahora su furia va contra el remanente que se levanta. Dos características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Correcto. Entonces yo tengo que analizar cuál es el remanente que guarda los mandamientos, como está escrito en la palabra de Dios, pero aparte tiene una segunda característica. ¿Qué cosa tiene? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? La misma Biblia dice. Ahí es el texto, Apocalipsis 19:10. Vamos a leer el texto completo para poder reafirmar esto. Miren, Apocalipsis capítulo 19. Dice que Juan se arrodilló delante del ángel para poder adorarlo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. Muy bien. Remanente, ¿qué cosa tendría? Don profético y guardaría los mandamientos de Dios. Como ya hemos estudiado el tema aquí de la iglesia o del remanente en la temporada anterior, vimos de que Dios levanta un pueblo que guarda sus mandamientos, pero hoy veremos que también Dios levanta un pueblo que tiene el don profético. Y dentro de la iglesia adventista, nosotros consideramos y creemos que Dios levantó a Helen Gold Harmon. Antes de que esta mujer se levante como profetisa, Dios llamó a otros dos que rechazaron el llamado, la invitación. Yo de Helen puedo hablar muchísimas cosas, mas ahora quiero resumir en algo muy puntual. Primero, se le conoce como Helen White, pero es por el apellido de su esposo. El nombre de ella es Helen Gold Harmon. Cuando se casó, adquirió el apellido del esposo y se quedó como Elena de White. ¿Quién es Elena de White? Elena de White es una muchachita que en su niñez no pudo terminar la escuela, porque apenas en sus comienzos recibió una pedrada y por el odio y la situación en la cual se vivía, ella tuvo que ser retirada. Cuando uno analiza su vida y su obra, hay una cosa sobrenatural en ella. ¿Qué cosa es lo sobrenatural? Cómo una muchachita que creció en esas circunstancias, después de adulta, cuando Dios lo llama, puede llegar a escribir 100,000 páginas sobre
historia, teología, educación, salud, profecía, 100.000 páginas, si ni siquiera pudo terminar la secundaria o la primaria. El conocimiento de hoy estamos hablando de nuestro siglo, que tiene que ver con el cuidado de la salud, alimentación, que esto es bueno, que esto es malo. Nosotros lo tenemos hace años. Un libro que se llama Consejos sobre régimen alimenticio habla sobre el cuidado de salud, el peligro del azúcar, el peligro del tabaco. Ustedes se pueden sorprender, el peligro del tabaco, ¿quién no sabe? Ustedes saben que en el tiempo de Elena de White el tabaco se usaba como medicina. Y ella hablaba de que es nocivo para la salud. Para su tiempo eso era locura, para su tiempo. Cuando ella habla de cosas que hoy dicen, wow, qué descubrimiento, para nosotros no lo es. Eso ya está ahí. Se adelantó tanto a la ciencia, habló incluso de los medios de comunicación que habrían en el tiempo del fin, cuando en su tiempo solo existían cartas. ¿Cómo alguien puede adelantarse tanto, hablar tanto de lo que ocurriría en el futuro si no tiene revelación de Dios? Pero, ojo, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no es mi palabra la que hace a alguien profeta. Es la Biblia. ¿O no es así? La Biblia me da las características. ¿Cuáles son las características? Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Ese texto es importante. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu o a toda persona que se levanta con un don profético. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, yo no voy a creer en Elena de White a menos que no sea probada. ¿No les parece? Es lo justo. Se levanta alguien diciendo tener una profecía que viene de parte de Dios, muy bien. La Biblia me advierte, no creas a todo. Ella se levantó, Dios levantó como profetisa cuando en los Estados Unidos habían más de 5,000 diciendo ser profetas. Para que ustedes tengan noción de cómo Satanás siempre impidió que la profecía pueda llegar. ¿Cómo lo hace? Falsificando. ¿Cuáles son las características que la Biblia me da? Número 1, Isaías capítulo 8, versículo 20. Primera característica. Vamos al Antiguo Testamento para poder probar a los profetas. Habla incluso allí de cómo debemos consultar a Dios. En ese contexto, Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, no les ha amanecido, yo no me he revelado, yo no he dado esa luz. ¿Qué significa eso? Todas sus enseñanzas deben estar en armonía con la Biblia. Todas. Si se levanta un profeta contradiciendo algún aspecto, aunque sea pequeño e insignificante de las Escrituras, ya puedo decir que no viene de Dios. No viene. Porque jamás Dios levantaría a alguien contradiciendo lo que ya reveló. Yo conozco bastantes profetas. Dicen, sí, yo recibí la revelación y de pronto yo me comuniqué con mi abuelo que ya falleció. Espera un momento, ya no me sirve tu profecía. Estás contradiciendo la Biblia. No, sí, Dios me reveló y me reveló de que Él va a venir a robar a su pueblo. Espera un momento, ya no me eres profeta. ¿Por qué? Porque el rapto no es bíblico. No, sí, Dios me reveló y me dijo que ya no es necesario guardar el sábado. Espera un momento, se me acabó tu profecía porque el sábado es bíblico. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir un falso profeta de un moderno profeta que se autoproclama? Simple, ¿lo que él dice está en armonía con la Biblia o no? A la ley y al testimonio. Qué interesante. ¿Qué cosa es la ley? La Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, que está incluyendo los 10 mandamientos. ¿Cuál es el testimonio? Toda la otra profecía. O sea, analiza lo que dice a través de todas las Escrituras. Si es que no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, yo no me revelé. Ya les conté, 100,000 páginas escritas abordando sobre educación, teología, profecía, salud, tantas cosas. Ustedes revisen, ni una
de esas declaraciones está en contra de las Sagradas Escrituras. Ni una. Primero, la segunda, su vida está en armonía. Mateo 7:15, ¿qué cosa dice? Por sus frutos los conoceréis. Hay personas que se levantan y dicen, sí, yo vengo en el nombre de Dios, muy bien, y de pronto descubres que en su vida, ay Señor, tantas cosas que hizo. La vida es otra evidencia de que si eres un profeta de Dios o no. Durante más de 70 años, ella estuvo en observación sobre todo lo que hacía. Todo, absolutamente todo. Nunca estuvo metida en ningún escándalo. Nunca cometió alguna cosa. Con esto no quiero decir, nosotros, como algunos piensan, dicen, ustedes adoran Elena de White. No adoramos. Otros dicen, no, ustedes creen en todo lo que Elena de White dice. Creemos lo que ella dice porque está en armonía con la Biblia. Y si ustedes están acompañando aquí en esa temporada, y vienen de la temporada anterior, ninguna doctrina y ninguna creencia de la Iglesia Adventista comienza diciendo, así dice Elena. Ninguna. ¿Dónde están las creencias? La Biblia. En la Biblia. Y si lo aceptamos como profetiza, ¿es por qué? Porque en el tiempo del fin, el remanente, ¿qué cosa tendría? El don profético. Pero el don profético, ¿para qué sería? Para volver al pueblo, ¿hacia dónde? Hacia la Biblia. No para mostrar cosas que ya no están reveladas, o las cosas que están reveladas de manera contraria a la Biblia. No es para eso. Número 3, sus profecías se cumplen. Elena de White dijo tantas cosas que hoy están cumpliendo, otras están a punto de cumplirse. Es un guía divino en tiempo de crisis. Entonces, si es que pasa las pruebas, yo puedo decir que es una profeta de Dios. Y ella pasó las pruebas bíblicas. Número 1, debo entender que sus escritos nunca sustituyen la Biblia. Jamás. La Iglesia Adventista, yo quiero que entiendas por qué hay tanta gente malintencionada y tanta información que debes tener cuidado cuando lees algo. Sacan a Elena de White un texto de su contexto, hacen decir lo que ella no dijo y tantas cosas así. Por favor, ten cuidado cuando tú escuches sobre esta cosa. Y tantas personas diciendo, la Iglesia Adventista tiene su fundamento en Elena de White. Jamás. Primero, sus escritos no sustituyen la Biblia. Jamás. Y ninguna creencia de la Iglesia está fundamentada en lo que ella dice. Lo que ella dice es apenas confirmar lo que dice la Biblia o llevar a la gente hacia el estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista no se sustenta en escritos o en sus escritos, ni sus escritos son el fundamento de alguna doctrina. Ahora fíjense, acá un texto, Educación Cristiana, página 225, lo que ella escribe. La Biblia es la única regla de fe y doctrina. Única. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían grandeza de entendimiento, nobleza de carácter, firmeza de propósito, que rara vez se ve en estos tiempos. ¿A dónde lleva? A la Biblia. Y las cosas que ella predijo sobre asuntos, todas ellas están en armonía con los principios de la Biblia y se están cumpliendo. Por eso es que es aceptada como aquella que tuvo el don profético. Por esas razones el ministerio de Elena de White condujo a miles de personas a los caminos que Dios designó a cada uno. Y sus escritos nos ayudan a entender y aplicar las verdades bíblicas. Esa es la labor de un profeta. Probablemente tú ya escuchaste tantas cosas hablando sobre la relación entre Elena de White y la Iglesia Adventista. Porque hay tanta mala información. Y como yo ya mencioné al comienzo, hay mucha gente que no investiga. Ve cualquier cosa y cree. No, ve a la fuente, ve a la raíz, investiga. Y una vez más yo quiero que quede claro este asunto. Aceptamos el don profético porque es bíblico. Y lo aceptamos porque en el tiempo del fin Dios levantaría el don profético una vez más. Para llevar a las personas, ¿a dónde? Hacia la palabra que fue pisoteada, hacia las verdades que fueron echadas por tierra. Por eso Dios levantaría un profeta. Y eso ya se cumplió. Ahora, si se levanta un profeta más, que pase todas las pruebas que la Biblia menciona. Que no contradiga la Biblia, que esté en armonía su vida y sus enseñanzas con la Biblia, que lo que predice se cumpla y que sea una guía en tiempo de crisis. Si es así, bienvenido. Si no, la profecía ya está en nuestras manos.
Vas a escuchar una linda música. Y hoy te invito para que tú puedas investigar, sustentar tu fe. ¿Dónde? En la palabra. Y si se levanta alguien como portavoz de Dios, que venga y te lleve a la palabra. Si te desvía de lo que está escrito, ya no puede venir de Dios. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Dios y creed en sus profetas para ser prosperados. Así como creemos en un Dios de amor, también creemos que ese Dios de amor quiere comunicarse con nosotros. Y lo hizo a través de su palabra. Mas Él quiere comunicarse todos los días. Para ello necesitamos todos los días abrir su palabra, porque Dios siempre quiere hablarnos. Todos los días. Mas también dio un don profético para el tiempo del fin. Para que nuestra fe pueda ser fortalecida en las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Hoy te invito a aceptar el don profético. Quiero que compruebes con tu propia experiencia, por ti mismo, si realmente los escritos de Ellen White es inspirado. Lee uno de sus libros y verás si es o no inspirado por Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el don profético que nos sirve para orientarnos y para volver a ti. Gracias por tu palabra y gracias por los profetas que levantaste en toda la historia para guiarnos por el camino correcto. Toma nuestra vida, aceptamos esta verdad en el nombre de Jesús. Amén.